Bueno, pues vamos a comenzar con este repaso de fisiología del sistema endocrino. Y bien, antes de entrar directo en materia, primero me gustaría hablar brevemente de la comunicación celular y de cómo nuestro sistema endocrino participa en este proceso comunicativo entre las células de nuestro cuerpo. Como bien ya sabemos, nuestro organismo está constituido por muchísimos y diversos tipos celulares, los cuales, al igual que nosotros como individuos que vivimos dentro de una sociedad, estamos constantemente comunicándonos los unos con los otros, pues de la misma forma las células de nuestro cuerpo deben permanecer en constante comunicación para poder trabajar en armonía y mantener la homeostasis. Nuestro sistema nervioso y el sistema endocrino contribuyen enormemente en mantener este proceso de comunicación y lo hacen gracias a que son capaces de producir, secretar y transportar ciertos mensajeros, los neurotransmisores por parte del sistema nervioso y las hormonas en el caso del sistema endocrino. Y prácticamente todas las células de nuestro cuerpo están produciendo mensajes y recibiendo mensajes. Por ejemplo, en el primer repaso de fisiología que tuvimos del sistema inmunológico con nuestro compañero Saúl Ruz, veíamos que los glóbulos blancos producían las interleucinas con las cuales se comunicaban y se ponían de acuerdo. Y así prácticamente todas las células de nuestro cuerpo están en comunicación constante. Y bien, para que pueda llevarse a cabo este proceso comunicativo celular, necesitamos primero de una célula emisora y una célula receptora. La célula emisora va a ser aquella capaz de producir y de emitir el mensaje. Y la célula receptora es aquella capaz de captar el mensaje, interpretarlo y emitir una respuesta. El mensaje, en el caso del sistema endocrino, son las hormonas, las cuales por lo general se depositan a la sangre, se transportan a través del torrente sanguíneo y al estar en el torrente sanguíneo pueden entrar en contacto con prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, no todas van a responder a la hormona. Solo aquellas células que posean los receptores específicos podrán responder a una hormona en particular. Y bien, dentro de este proceso de comunicación hay distintos tipos de comunicación. La que acabamos de ver, que es una comunicación a larga distancia y que requiere del torrente sanguíneo para poder transportar las hormonas, es la comunicación endocrina. Pero hay otros tipos. Por ejemplo, cuando una célula produce el mensaje y también lo recibe y lo interpreta, es la comunicación autócrina. Y cuando una célula quiere comunicarse con células adyacentes a ella, a una distancia relativamente corta, es la comunicación de tipo parácrino. Y bueno, esto que vimos fue una manera de introducción de cómo nuestro sistema endocrino participa en la comunicación celular. Lo que veremos a continuación son los tipos de hormonas. Y conocer la estructura de las hormonas es realmente algo muy útil. Y vamos a ver adelante por qué. A grosso modo, tenemos tres grupos de hormonas: las peptídicas, las esteroideas y las aminas. Como nos damos cuenta, la mayoría de nuestras hormonas son peptídicas. La insulina, glucagón, las hormonas del hipotálamo y de la hipófisis, entre otras. Son péptidos o proteínas y por lo tanto son solubles en nuestro plasma, en la sangre. Por otro lado, las hormonas esteroideas derivan del colesterol y por lo tanto son lipofílicas y no son solubles en la sangre. Ejemplo, mineralocorticoides como la aldosterona, glucocorticoides como el cortisol y corticosterona, hormonas sexuales como la testosterona, los estrógenos, progesterona y la vitamina D. Estas, repito, al ser lipofílicas, no son solubles en nuestro plasma. Y por último tenemos a las aminas, que este grupo también se llama las hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Aquí tenemos a las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, y las hormonas tiroideas. Y aquí quiero mencionar una particularidad. Las hormonas tiroideas
a pesar de que derivan de un aminoácido, realmente son lipofílicas, porque si nos damos cuenta en su estructura tiene unos anillos de benceno que le confieren esta capacidad lipofílica similar a las hormonas esteroideas. Aquí vamos a ver por qué es importante conocer la estructura de las hormonas. En esta sección vamos a hablar del transporte, cómo se transportan las hormonas a través de la sangre y en qué receptores van a actuar. Los péptidos, como la insulina, y las catecolaminas, como la adrenalina, ya dijimos que son hidrosolubles. Son solubles en nuestro plasma y por lo tanto para su transporte no requieren de proteínas plasmáticas. Solita la hormona es capaz de viajar por la sangre y llegar a su célula efectora. Cuando la hormona peptídica o la catecolamina llega a la célula efectora, por lo general se van a unir a receptores de membrana celular. Debido a la misma naturaleza hidrosoluble de estas hormonas, no pueden atravesar la membrana lipídica, a diferencia de las hormonas esteroideas y tiroideas, que, como ya dijimos que son lipofílicas, sí pueden atravesar la membrana lipídica y por eso sus receptores por lo general están dentro de la célula. Y bueno, regresando a las peptídicas, cuando la hormona llega y se une a su receptor, activa una serie de mecanismos de señalización intracelular que van a llevar al final a la producción de los famosísimos segundos mensajeros. En otras palabras, cuando la hormona peptídica se une a su receptor, le pasa la estafeta a los segundos mensajeros. Y son estos segundos mensajeros los cuales en última instancia van a efectuar las funciones, como fosforilar cierta proteína, activar una enzima o liberar calcio, entre otras cosas. Los segundos mensajeros más comunes y más preguntados son el AMP cíclico, que deriva del ATP gracias a la enzima adenilciclasa, el inositol trifosfato y diacilglicerol, que derivan de un fosfolipídido de membrana, que es el fosfatidil inositol bifosfato, gracias a la enzima fosfolipasa C. Y el GMP cíclico, que deriva del GTP, gracias a la guanil ciclasa. Son los más preguntados y los que pueden venir en su examen. Por lo general, los segundos mensajeros son activados por receptores que están acoplados a proteínas G, que son los receptores más abundantes, pero pues no son los únicos. También hay receptores tirosincinasa de la insulina y otros más, pero estos son los más comunes. Y bueno, ya estábamos diciendo que las hormonas esteroideas y tiroideas son lipofílicas y por lo tanto no son solubles en nuestra sangre. Para su transporte requieren de proteínas plasmáticas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas tienen a la globulina fijadora de tiroxina, que le permite poder transportarse y llegar a sus células. Si bien las hormonas lipofílicas, el gran porcentaje de esta está unida a la proteína, hay un pequeño porcentaje que está disuelto libre en el plasma. Y este porcentaje que está libre en el plasma es el fisiológicamente activo. ¿Por qué? Porque cuando la hormona lipofílica está unida a su proteína, no puede atravesar la membrana. Entonces, la hormona que está libre es la que puede atravesar la membrana y unirse a sus receptores. Los receptores de hormonas esteroideas por lo general están en el citosol, en el citoplasma, y los de las tiroideas se encuentran a nivel nuclear. Ambas tienen funciones en el núcleo, es decir, las hormonas esteroideas tienen que viajar hacia el núcleo. ¿Y qué van a hacer en el núcleo? Pues van a activar genes de transcripción para poder producir proteínas. Por ejemplo, la aldosterona, que es un tipo de hormona esteroidea, tiene la función de producir canales epiteliales del sodio, lo cual le permite que en la nefrona, en el riñón, se pueda reabsorber sodio. Y las hormonas tiroideas inducen la síntesis de las famosísimas bombas de sodio-potasio ATPasa, que le ayuda y le permite a la hormona tiroidea incrementar las funciones metabólicas.
A grandes rasgos, esto es lo que hacen las hormonas a nivel celular. Bueno, hasta ahorita ya vimos los tipos de hormonas, cómo se transportan en la sangre y en qué receptores actúan. Lo que veremos a continuación es cómo se regula la secreción hormonal. Tenemos dos mecanismos principales, los de tipo neural y los de tipo de retroalimentación. Estos de retroalimentación son los más comunes. El de tipo neural, hay uno muy particular, que es la producción de catecolaminas por la médula suprarrenal. Cuando llega el estímulo neural proveniente de una neurona del sistema simpático, este le induce a la médula para que libere adrenalina y noradrenalina. Este es el tipo de mecanismo por el cual se regula la secreción de estas hormonas. Por otro lado, tenemos a los mecanismos de retroalimentación, que son los más comunes. Está la retroalimentación positiva y la negativa, que la negativa, es la más común de todas. Vamos a ver un ejemplo de retroalimentación negativa. Uno clásico es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. El hipotálamo sabemos que libera la TRH, que estimula la hipófisis, para que la hipófisis produzca TSH, que va a estimular a la tiroides, para que empiece a producir sus hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas empiezan a ejercer sus funciones, incrementan el metabolismo y demás, y comienzan a incrementarse en la sangre. Este incremento de las hormonas tiroideas en sangre es la que va a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo para que dejen de estimular a la tiroides y dejen de producirse las hormonas tiroideas. El objetivo de la retroalimentación negativa es evitar los excesos y evitar las deficiencias. Porque cuando hay grandes concentraciones de cierta hormona en sangre, por retroalimentación negativa se envía el impulso para que deje de producirse esa hormona. Y lo contrario, cuando cierta hormona está en muy bajas concentraciones en la sangre, por retroalimentación negativa se envía el impulso para que siga produciéndose esta hormona. Ahora vamos a ver la retroalimentación positiva. El ejemplo clásico de la retroalimentación positiva ocurre durante el trabajo de parto. Es el mecanismo de la oxitocina. Durante el trabajo de parto, el bebé va a descender por el canal del parto y va a chocar contra el cérvix uterino. Esto va a estimular al cérvix, lo va a dilatar, y al dilatarse el cérvix se estimula la liberación de oxitocina. Se dilata el cérvix, se envía un impulso nervioso que llega a la hipófisis posterior, se libera la oxitocina y la oxitocina actúa en el miometrio y produce las contracciones uterinas. Al haber contracciones, se empuja al bebé contra el cérvix, lo dilata más, se estimula la liberación de más oxitocina, hay más contracciones, se empuja al bebé, se dilata más y así sucesivamente. Por eso es un círculo de retroalimentación positiva. Cada vez más el estímulo induce la liberación de la oxitocina. Y bueno, en este caso, el ciclo va a terminar con el nacimiento del bebé. Bueno, hasta este punto lo que hemos visto son las generalidades del sistema endocrino, que nos van a permitir comprender lo que sigue. A partir de este momento vamos a ver a las glándulas endocrinas y a sus secreciones hormonales. Y comenzamos con uno de los ejes centrales del sistema endocrino, que es el eje hipotálamo-hipófisis. Este es un ejemplo igual clásico de la comunicación que existe entre el sistema nervioso a través del hipotálamo y de la hipófisis, el sistema endocrino. Este es un sistema muy importante porque tiene a su cargo la regulación de diversas funciones. Por ejemplo, regula la función de muchísimas glándulas endocrinas, la glándula suprarrenal, la tiroides, las gónadas, y también tiene a su cargo la regulación de ciertos procesos de nuestra vida, como el crecimiento,
la producción de leche, las contracciones uterinas y la regulación de la osmolaridad de nuestros líquidos corporales. Aquí en esta tabla puse a las hormonas hipotalámicas y a las hormonas hipofisarias. Es importante que conozcamos las funciones de estas hormonas, aunque realmente es algo muy sencillo porque el nombre de la hormona ya dice su función. Hay hormonas del hipotálamo que su función es estimular la liberación de hormonas hipofisarias. Son las famosísimas hormonas liberadoras hipotalámicas. Y hay otras hormonas del hipotálamo que su función es inhibir la liberación de hormonas de la hipófisis. Veamos cada una. La hormona liberadora de corticotropina, que tiene la función de liberar a la corticotropina, o ACTH, que ésta viaja a la glándula suprarrenal e induce la producción de hormonas suprarrenales. La hormona liberadora de gonadotropinas, que su función es liberar a las gonadotropinas, LH y FSH. Luego tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, que libera a la tirotropina o TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Y aquí viene una particularidad que vale la pena hacer mención. Aquí se sale del patrón. La TRH, además de estimular la liberación de TSH, también estimula la liberación de prolactina. Y esto es sumamente importante porque van a ver que hay anormalidades del eje tiroideo que pueden cursar con alteraciones de la secreción de prolactina. Ejemplo, el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo sabemos que la glándula tiroides deja de producir hormonas tiroideas. Al disminuir las concentraciones de las hormonas tiroideas en sangre por retroalimentación negativa, el hipotálamo va a comenzar a producir TRH para estimular a la tiroides. Pero en que la tiroides sigue sin responder, sigue aumentando los niveles de TRH. Por lo tanto, se estimula la liberación de TSH y grandes cantidades de prolactina. Por eso es que no sería raro que un paciente con hipotiroidismo pueda cursar con galactorrea, es decir, la producción y liberación de leche a través de los pezones. Es algo muy interesante y a tener en cuenta. Luego, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que su función es liberar la hormona del crecimiento. Y aquí tenemos a las hormonas hipotalámicas inhibidoras, la somatostatina, que tiene la función de inhibir la liberación de hormona del crecimiento. El otro nombre de la hormona del crecimiento es somatotropina, ya que tiene funciones sobre el crecimiento del cuerpo. Somatos significa cuerpo. Por lo tanto, somatostatina hace referencia a que se detiene, statina, la liberación de hormona del crecimiento. Es un tip, como para que no se les olvide. Y por último, pero para nada menos importante, la dopamina. La dopamina que llega del hipotálamo actúa sobre la hipófisis para inhibir la liberación de prolactina. Ya habíamos dicho que la TRH estimula la liberación de prolactina. Pues bien, la dopamina la inhibe. Y de hecho, la función de la dopamina inhibitoria sobre la prolactina es mucho más importante que la de la TRH. ¿Por qué? Porque la prolactina es una hormona que es muy necesaria durante la lactancia. En ese momento es que la necesitamos. Por lo tanto, la otra parte del tiempo, el cuerpo tiene que estar inhibiéndola para que no se produzca. Por eso la dopamina tiene esta función. Y esto también es muy importante y lo van a ver en farmacología. Hay fármacos que antagonizan a la dopamina, como por ejemplo los antipsicóticos. Al antagonizar los antipsicóticos la dopamina, lo que hacen es quitar el efecto inhibitorio de la dopamina sobre la prolactina. Y por lo tanto comienzan a producirse y liberarse grandes cantidades de prolactina. Por eso, cuando un paciente toma antipsicóticos, puede suceder que como efecto adverso tengan galactorrea. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Y bien, aquí abajo puse a las hormonas de la neurohipófisis.
porque las que puse aquí son de la adenohipófisis. Las hormonas de la hipófisis posterior, ADH y oxitocina, no responden a hormonas liberadoras. Ellas más bien responden a ciertos estímulos. Por ejemplo, la antidiurética. La antidiurética responde a los cambios de la osmolaridad de nuestros líquidos corporales. Cuando se eleva la osmolaridad, se libera la antidiurética para poder retener líquidos. Y la oxitocina. Ya habíamos hablado de la oxitocina en el ejemplo de la retroalimentación positiva. Lo que hace la oxitocina es responder a la estimulación del cuello uterino y a la estimulación del pezón. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a ver a la hormona del crecimiento. Y esta es una hormona un tanto particular porque, a diferencia de otras hormonas adenohipofisarias que tienen su función sobre cierta glándula efectora, por ejemplo, la TSH que actúa sobre la tiroides, la hormona del crecimiento es una hormona adenohipofisaria que no tiene una glándula efectora en específico, sino que sus funciones las realiza sobre prácticamente la totalidad de nuestras células. Tiene efectos sobre el crecimiento, claro está, de ahí su nombre, ya que aumentan el tamaño de las células y aumentan las mitosis. Otros efectos que tiene son metabólicos, sobre el metabolismo proteico, lipídico y de los carbohidratos. Y pues los efectos metabólicos también contribuyen al crecimiento del cuerpo. Se dice que los efectos metabólicos son efectos directos, ya que la hormona del crecimiento directamente estimula que se produzcan estos efectos metabólicos. Por otro lado, los efectos sobre el crecimiento óseo se dice que son indirectos, ya que la hormona del crecimiento requiere de ciertos intermediarios para realizar esta función. Veamos primero los efectos directos, que son los metabólicos. Ya dijimos que tiene efectos sobre el metabolismo proteico, lipídico y de los carbohidratos. La GH se libera desde la adenohipófisis y viaja a ciertos órganos blancos. Tiene sus funciones sobre todo a nivel muscular, tejido adiposo, pero en general en todos los órganos. En el metabolismo proteico va a incrementar la síntesis de proteínas. Lo que va a hacer es que va a permitir que los aminoácidos que están en sangre puedan entrar a las células, sobre todo al tejido muscular. Y de esta forma promueve la síntesis de proteínas. Por otro lado, incrementa la lipólisis. En el tejido adiposo promueve que se destruyan los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos, ya que bajo la influencia de la hormona del crecimiento, los sustratos metabólicos más utilizados son las grasas. Y bien, la sinergia entre un incremento de la síntesis proteica y el aumento de la lipólisis en conjunto tienden a incrementar la masa corporal magra, porque aumenta la masa muscular y disminuye la masa de tejido adiposo. De hecho, este efecto lo buscan algunos fisiculturistas, que además de testosterona también se inyectan hormonas del crecimiento, análogas, justamente para buscar este efecto. Y por último, tenemos a los efectos sobre los hidratos de carbono. La GH lo que hace es incrementar la resistencia a la insulina. En otras palabras, va a disminuir la captación de glucosa por las células. Y la glucosa entonces va a permanecer en la sangre y va a haber hiperglucemia. Y esto hasta cierto punto es bueno porque la hiperglucemia va a estimular el incremento de la síntesis de insulina. Y la insulina tiene funciones anabólicas que ayudan a la hormona del crecimiento. De hecho, como dato curioso, en el periodo prenatal, durante el embarazo, durante el desarrollo del feto, la insulina tiene la principal función sobre el crecimiento del feto, incluso más que la hormona del crecimiento. Y es por eso, no sé si habrán visto o escuchado, que las pacientes diabéticas embarazadas con un mal control de la diabetes, con muchas hiperglucemias y demás, al final casi siempre terminan dando a luz a bebés muy grandes, bebés macrosómicos.
Y es por esto mismo, la insulina tiene grandes funciones sobre el crecimiento. Este efecto de aumentar la resistencia a la insulina no se les debe olvidar porque puede ser una pregunta de examen, ya que los incrementos exagerados de hormona del crecimiento, como la acromegalia o el gigantismo, pueden producir efectos diabetógenos en los pacientes, similares a los de la diabetes. No hay que olvidar esto. Por otro lado, tenemos los efectos indirectos, que ya dijimos que son indirectos porque se requiere de unos intermediarios para realizar su función. ¿Qué hace la hormona del crecimiento? Se libera de la adenohipófisis, llega al hígado y en el hígado estimula la producción de las somatomedinas. La más común, la principal y la más preguntada es la somatomedina C, que también se le llama factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, porque tiene funciones anabólicas similares a la insulina. Pues bien, esta somatomedina C es quien de manera directa va a estimular a los huesos para incrementar el crecimiento lineal óseo. Es decir, la somatomedina va a llegar a los cartílagos epifisarios o cartílagos del crecimiento y va a inducir a que los condrocitos depositen mucho cartílago y que los osteoblastos depositen grandes cantidades de minerales óseos. Por lo tanto, estimula que crezcan sobre todo los huesos largos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque surgen patologías. Cuando hay un exceso de hormona del crecimiento, es diferente si es en la infancia o en la adolescencia, así es en la etapa adulta. Porque cuando es en la adolescencia o en la infancia, lo que va a hacer el exceso de hormona del crecimiento es estimular el crecimiento justamente de los huesos largos, porque los cartílagos todavía no se han cerrado y por eso las personas desarrollan un crecimiento casi simétrico, sobre todo de los huesos largos. Por otro lado, cuando el exceso de GH se da en la etapa adulta, cuando ya se cerraron los cartílagos del crecimiento, ya no puede estimular el crecimiento de los huesos largos, pero sí estimula el crecimiento de ciertos huesos membranosos, como es la mandíbula, huesos del cráneo, las manos y los pies. De ahí su nombre de acromegalia. Acro significa en los extremos, manos, pies, la circunferencia de la cara. Y bien, la otra cara de la moneda, que es la deficiencia de GH durante la infancia, es lo que produce el enanismo. Y ahorita vamos a ver a la prolactina. Ya habíamos hablado un poco de la prolactina, que la TRH estimula su liberación, que la dopamina inhibe su liberación. Y lo que hace la prolactina es promover el desarrollo mamario, la producción de leche, prolactina, y de inhibir la ovulación. Y estas dos quizás sean muy fáciles de recordar, pero esta merece la pena mencionarla. Cuando ocurre la lactancia materna, que el bebé hace la succión del pezón, es un estímulo para que disminuya la cantidad de dopamina, lo cual hace que se eleven las cantidades de prolactina. Pues bien, hay que tener en cuenta que la prolactina tiene un efecto antagónico sobre las gonadotropinas. Disminuyen entonces las gonadotropinas, FSH y LH, lo cual puede llevar a la paciente a ciclos anovulatorios y de amenorrea. Es por esto, no sé si habrán escuchado, que la lactancia materna es un tipo de anticonceptivo, que si bien no es perfecto, funciona. Por otro lado, la oxitocina, ya habíamos hablado también de la oxitocina, que tiene efectos sobre la contracción uterina durante el trabajo de parto y también tiene efectos sobre las mamas con la eyección de leche. Por lo mismo que la oxitocina es una hormona que actúa sobre el músculo y genera contracciones, también hace la contracción de las células mioepiteliales de los lóbulos mamarios. Al exprimir estos lóbulos, se eyecta la leche. Entonces, la prolactina lo que hace es producir la leche y la oxitocina la eyecta. Y ahora vamos a ver
a otra hormona de la neurohipófisis. Recordemos que las hormonas de la neurohipófisis son dos, la oxitocina, que la acabamos de ver, y la ADH, o hormona antidiurética. La hormona antidiurética hay que tener en cuenta su segundo nombre, los dos nombres que tiene. Hormona antidiurética y también se llama vasopresina. ¿Por qué les recomiendo que recuerden estos dos nombres? Porque el mismo nombre ya te dice las funciones de la hormona. Antidiurética, porque tiene la función de aumentar la permeabilidad al agua en la nefrona distal y por lo tanto disminuye la diuresis, porque lo que hace es que el cuerpo retenga mucha agua. Y por otro lado tenemos el efecto vasopresor, vasopresina, porque la hormona antidiurética tiene el efecto de hacer vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso les recomiendo que recuerden estos dos nombres. El efecto de aumentar la permeabilidad al agua en la nefrona depende de los receptores B2, mientras que los de vasoconstricción son dependientes del B1. Vamos a ver cuáles son los estímulos para liberar la hormona antidiurética. Tenemos que el más importante, y ya lo habíamos mencionado, es el incremento de la osmolaridad plasmática. Cuando incrementa la osmolaridad en el plasma, este es el efecto principal para que el hipotálamo induzca la liberación de ADH y también la disminución de la volemia y de la presión arterial, aunque en menor medida. El efecto de sensar el incremento de la osmolaridad depende de los osmorreceptores a nivel del hipotálamo, mientras que el reconocer que está baja la volemia y baja la presión depende de los vasoreceptores o receptores de la presión que se encuentran en el callado aórtico, en la bifurcación de las carótidas, etc. ¿Qué sucede? Cuando hay estos estímulos, se libera hormona antidiurética, sale de la neurohipófisis y se dirige a sus órganos blancos. En el riñón ya dijimos que va a incrementar la reabsorción de agua por su efecto antidiurético. Y esta es pregunta de examen probablemente. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? En la nefrona distal, en la segunda mitad de la nefrona, incrementa los receptores de acuaporina 2, las acuaporinas, porque el segmento distal de la nefrona es impermeable al agua en ausencia de antidiurética. Cuando hay hormona antidiurética, se traslocan estos receptores a las membranas de las células de la nefrona y permiten que pueda reabsorber el agua. Por otro lado, el efecto vasopresor de la hormona antidiurética, ya dijimos que es por sus receptores B1. ¿En qué situaciones ocurre más esto? Principalmente cuando estamos deshidratados, porque cuando estamos deshidratados, ¿qué pasa? Se incrementa la osmolaridad. Imaginen a la osmolaridad como un vaso que le echamos un poco de sal y si le echamos agua, se diluye la sal. Pues bien, cuando perdemos líquidos, lo contrario, se incrementa la osmolaridad porque se concentra la sal de nuestro cuerpo. Y otra pregunta de examen probablemente es el efecto que tiene el alcohol sobre la hormona antidiurética. Creo que muchos habrán experimentado que cuando ingerimos cantidades de alcohol, orinamos más. Y es porque el alcohol lo que hace es inhibir la liberación de hormona antidiurética. Por eso orinamos más. No solo porque ingerimos más líquido, sino porque directamente la hormona antidiurética induce que se inhiba la producción el alcohol induce que se inhiba la producción de hormona antidiurética, lo que hace que la persona, en lugar de retener líquidos, esté orinando y orinando y orinando. Y bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí en esta tabla les puse las 3 principales enfermedades que afectan a la hormona antidiurética: las diabetes insípidas y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Las diabetes insípidas, que hay la central y la nefrogénica, es diabetes insípida central porque a nivel central no se está produciendo la hormona antidiurética por el hipotálamo. Y es diabetes insípida nefrogénica porque sí hay hormona antidiurética,
pero a nivel del riñón no está funcionando. ¿Qué va a pasar? Si hacemos unos estudios de laboratorio y medimos la concentración de la hormona antidiurética en sangre, en la diabetes insípida central, que no se produce la ADH, van a estar bajas sus concentraciones. Por otro lado, en la nefrogénica, que sí hay ADH, pero que no responde el riñón, van a estar incrementadas sus concentraciones. Y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que ya dijimos que por algún tumor o algo por el estilo se producen cantidades exageradas de antidiurética, van a estar incrementadas en sangre. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad? Si ya dijimos que la principal función de la antidiurética es regular la osmolaridad de los líquidos de nuestro cuerpo, esto es algo sumamente importante. ¿Cómo va a estar la osmolaridad de la sangre? ¿Y cómo va a estar la osmolaridad de la orina? Por ejemplo, en las diabetes insípidas va a estar la osmolaridad muy elevada. ¿Por qué? Porque los pacientes, al igual que cuando tomamos alcohol, van a estar orinando y orinando y orinando. De hecho, su nombre de diabetes deriva justamente de eso, porque en las diabetes mellitus, que las diabetes mellitus son por alteraciones de la glucosa y de la insulina, los pacientes tienen poliuria. Eso quiere decir que están orinando mucho. En la diabetes mellitus es mielitus porque su orina contiene mucha azúcar. Mielitus significa miel. Pues bien, la diabetes insípida se dio por este nombre porque también orinan mucho y es insípida porque, digo, si probaran la orina de estos pacientes, no tienen azúcar, es insípida. Entonces, en que están orinando mucho estos pacientes, se deshidratan y al deshidratarse incrementa la osmolaridad en su sangre. Y en la orina lo contrario. Lo que están orinando estos pacientes es una orina muy diluida y por eso la osmolaridad urinaria está muy baja. En el síndrome donde se está secretando exageradamente la antidiurética va a ser lo contrario. Estos pacientes no van a estar orinando o van a orinar muy poco y van a estar reteniendo mucho líquido. Al retener el líquido, van a diluir todo el sodio que tienen en su cuerpo. Va a disminuir la osmolaridad en sangre. Y por otro lado, en la orina, en que no están orinando o orinan muy poco, va a ser una orina muy concentrada. Sé que esto es tema que van a ver más adelante, pero considero que si integramos estos conocimientos ahorita, es muchísimo más fácil recordar la fisiología de la ADH. Bien, ahorita vamos a pasar a ver a las hormonas tiroideas. Y antes de empezar a ver las funciones de qué hace la T3, qué hace la T4, primero hay que tener en cuenta los conceptos base. Y de hecho, todo lo que está aquí es potencial pregunta de examen. Primero tenemos que recordar que en la tiroides existen los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son las células foliculares que en el centro tienen el coloide. El coloide es el material que contiene la T3 y la T4. Y cuando llega la TSH desde la hipófisis, estimula que se liberen las hormonas tiroideas. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? En la glándula tiroides se produce muchísimo más la T4 que la T3. Pero, aunque se produce más la T4, realmente la T3 es la que tiene la actividad más potente y más significativa de la hormona tiroidea. La T4 también tiene cierta función, pero en menor medida. Entonces, ¿qué pasa? Si la glándula tiroides está produciendo más T4 que T3, entonces cuando las hormonas tiroideas llegan a nuestros tejidos, donde van a ejercer sus funciones, tiene que haber una conversión de la T4 hacia T3. Y esto lo hace una enzima, que es la 5' iodinasa, que convierte la T4 en T3. Lo que hace es, le quita un yodo, la convierte en T3, y el yodo regresa a la tiroides y se recicla. Otra cosa importante es la T3 inversa. En este proceso de conversión de T4 a T3 y demás, puede suceder que en lugar de formar T3,
se forme la T3 inversa. Lo que hay que saber es que la T3 inversa no tiene actividad. Otro punto importante es que para la producción de hormonas tiroideas se requiere de yodo. Y esto es relevante clínicamente, ya que las deficiencias de yodo en la dieta pueden provocar un tipo de hipotiroidismo, aunque esto ya es poco común porque en la sal de mesa se ha fortificado con yodo, por esto mismo de que ocasionaba hipotiroidismo. Entonces ya es menos frecuente este tipo de hipotiroidismo. Por otro lado, en el hipertiroidismo hay un fármaco, hay una terapia para el hipertiroidismo que se llama yodo radioactivo, en donde se le da al paciente yodo, pero este yodo tiene radioactividad. ¿Y qué pasa? Se aprovecha de que la glándula tiroides tiene una gran afinidad por captar yodo. Entonces, lo que hace la glándula, capta el yodo radioactivo porque lo quiere utilizar, pero cuando entra a los folículos, los empieza a destruir. Y es un tratamiento para el hipertiroidismo. Otros puntos importantes, y ya los habíamos mencionado, es el transporte. Ya dijimos que por ser una hormona lipofílica, necesita transportadores plasmáticos. El más común es la globulina fijadora de tiroxina, que si bien a mi parecer su nombre solamente confunde, ya que esta globulina no solo transporta la T4, sino transporta también la T3. De hecho, estas tres proteínas transportan T3 y T4. Y por último, ya dijimos que las hormonas tiroideas libres, que no están unidas a proteínas, son las realmente activas fisiológicamente. Bueno, ahorita vamos a ver entonces la función de las hormonas tiroideas. Ya habíamos adelantado que lo que hacen las hormonas tiroideas es llegar al núcleo y activar genes de transcripción para producir proteínas. Y producen muchas cantidades de proteínas, enzimas, transportadores y demás. Las que yo considero las que yo les recomiendo aprenderse sí o sí es que las hormonas tiroideas incrementan la síntesis de las bombas de sodio potasio ATPasa y de receptores beta 1 adrenérgicos. Porque si recordamos esto, nos es más fácil recordar cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas y sustentar por qué lo están haciendo. Por ejemplo, el efecto más conocido de las hormonas tiroideas es incrementar el metabolismo basal. Las células de la práctica totalidad de nuestro cuerpo incrementan sus funciones y al hacer esto requieren de la salida de más iones, la entrada de más iones y por lo tanto se necesita de las bombas de sodio potasio ATPasa, las cuales requieren de ATP, requieren de energía y por lo tanto este incremento de utilización de ATP es lo que genera el incremento de la producción de calor. Por eso, en los pacientes con hipertiroidismo que producen mucho calor, si tú los pones en un ambiente caliente, no pueden tolerar este calor. Y lo contrario, cuando un paciente tiene hipotiroidismo, no logra regular su temperatura corporal. Y por eso, cuando este paciente lo pones en un ambiente frío, no puede tolerar el frío. Y bien, en que la hormona tiroidea lo que está haciendo es incrementar las funciones celulares, incrementa el consumo de oxígeno. En el metabolismo, siguiendo con la misma lógica, las hormonas tiroideas necesitan incrementar todas las rutas metabólicas. ¿Por qué? Porque por lo mismo que necesitan de energía, necesitan obtener estos nutrientes de algún lado. Por eso incrementan la absorción de glucosa, la glucogenólisis, todo esto incrementa la glucosa en la sangre. Y también incrementan las grasas en sangre. Todo para poder utilizarlo como energía. Y aquí un dato particular. Las hormonas tiroideas incrementan la síntesis de proteínas, pero también promueven su degradación. Y esto podría parecer contraproducente, pero realmente tiene sentido. Incrementan la síntesis de proteínas, ya lo habíamos dicho, porque incrementan enzimas, incrementan proteínas funcionales. Pero también dijimos que
al tener un metabolismo incrementado, requerimos de nutrientes. Y pues bien, cuando ya nos gastamos la glucosa y los ácidos grasos, lo que sigue son las proteínas. Y es por eso que la hormona tiroidea también tiene la función de degradar las proteínas. Tiene ambas funciones, de síntesis y de degradación proteica. A nivel cardiorrespiratorio, siguiendo la misma lógica, necesitamos que el corazón y los pulmones puedan responder a los incrementos de las demandas de los tejidos. Por eso el corazón empieza a latir más rápido, más fuerte, y los pulmones incrementan la ventilación pulmonar. Por lo mismo de que queremos llevarle oxígeno a todos nuestros tejidos que lo necesitan mucho en este momento. Este es un efecto indirecto de la hormona tiroidea, incrementar el gasto cardíaco, pero también tiene un efecto directo, porque ya dijimos que promueve la síntesis de receptores beta-1 adrenérgicos, que a nivel cardíaco incrementan el inotropismo y cronotropismo del corazón. A nivel del sistema nervioso central, incrementan la maduración de este sistema, sobre todo durante el periodo perinatal, es decir, durante el embarazo y durante los primeros meses de vida después de nacer. La hormona tiroidea es muy necesaria para el desarrollo del cuerpo y para el desarrollo del sistema nervioso, para que se mielinicen y hagan las conexiones las neuronas. Es muy necesaria. Y si esta hormona está deficiente en el periodo prenatal, es muy peligroso porque genera una condición que se llama cretinismo. El cretinismo es un desarrollo mental y físico retardado. Y de hecho, pues es prevenible. Lo que necesitamos es identificar a los bebecitos que tienen hipotiroidismo. Por eso, cuando lleven pediatría, van a ver algo que se llama tamiz neonatal. En el tamiz neonatal, lo que se busca justamente es enfermedades metabólicas. La principal que se busca es el hipotiroidismo, porque si se detecta a tiempo, se da el tratamiento y no hay las secuelas tan graves que puede presentarse si no detectamos la enfermedad a tiempo. Y bien, también tiene funciones sobre el crecimiento. De hecho, lo acabo de decir, ya que la hormona de tiroidea ayuda a la GH y a las somatomedinas en la formación ósea. Bueno, ahorita vamos a ver a las glándulas suprarrenales, que sabemos que tenemos en nuestro cuerpo dos glándulas suprarrenales, que se ubican por encima de nuestros riñones. De hecho, de ahí viene su nombre de suprarrenal, arriba de los riñones. Y también se conocen como glándulas adrenales, porque están adyacentes a nuestros riñones. Y bien, si hacemos un corte de la glándula a este nivel, podemos observar el interior de la glándula. A grosso modo, la glándula suprarrenal se divide en dos compartimentos, en el de la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La médula suprarrenal ya dijimos que tiene la función de liberar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y por eso contribuye más al sistema nervioso simpático. Y ese es un tema que ya vimos con nuestro compañero Saúl Ruz en el primer repaso de fisiología. Por lo tanto, en esta clase nos vamos a enfocar más a la corteza suprarrenal, la cual es la que se encarga de producir las hormonas esteroideas. ¿Qué tenemos que saber? La corteza suprarrenal se divide en tres zonas: en la zona glomerular, en la fascicular y en la reticular. Es importante que conozcamos estas tres zonas y qué hormona produce cada una. Les comparto una mnemotecnia que yo utilizo desde segundo año y hasta hoy no se me ha olvidado: glofare, glomerular, fascicular y reticular. Esto me ayuda a recordar el orden de las tres zonas, de afuera hacia adentro. Y ahora, ¿qué produce cada zona? La zona glomerular produce la aldosterona. La mnemotecnia, o más bien asociación que yo utilizo para esto, es recordar que, si recuerdan sus clases de histología, en la nefrona hay una estructura que se llama glomérulo.
Y pues bien, la aldosterona tiene funciones sobre la nefrona. Por eso yo asocio el glomérulo de la nefrona con la zona glomerular de la corteza suprarrenal que produce la aldosterona. Y bueno, para la zona fascicular y reticular ya no tengo mnemotecnia, pero bueno, la zona fascicular estimula la producción de glucocorticoides, cortisol y corticosterona. Y la reticular de los andrógenos. Tenemos que tener en cuenta que para que se pueda permitir la síntesis de hormonas esteroideas a este nivel, necesitamos del estímulo de la corticotropina o ACTH, que viene desde la adenohipófisis. Lo que hace la ACTH sobre la glándula suprarrenal es permitir que se utilice el colesterol para formar las hormonas esteroideas. En la zona fascicular y reticular, con esto basta, con la ACTH basta, para producir y liberar estas hormonas. Pero en la zona glomerular es diferente. Si bien la zona glomerular necesita de la ACTH para poder producir la aldosterona, realmente para liberar aldosterona no requiere ACTH, requiere de otros estímulos, que son la angiotensina, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y las concentraciones de potasio. Y esto lo vamos a ver en un momento. Veamos primero a los glucocorticoides. Si leemos el nombre de glucocorticoides, ya podemos intuir una de sus funciones principales. Es glucocorticoides porque es una hormona de la corteza suprarrenal que tiene grandes implicaciones sobre el metabolismo de la glucosa. Específicamente lo que hacen es incrementar la glucemia en la sangre. Veamos cómo lo hacen. El estímulo principal para producir cortisol y corticosterona es el estrés físico o el estrés psíquico. El estrés físico, por ejemplo, un traumatismo, cuando te fracturas un hueso, una infección, la cirugía o hipoglucemia, que requerimos incrementar la glucosa, todo esto estimula al hipotálamo para que el hipotálamo produzca la hormona liberadora de corticotropina, la cual estimula que se libere la corticotropina. Y la corticotropina estimula a la zona fascicular de la corteza suprarrenal para que produzca cortisol. ¿Qué va a hacer el cortisol? El cortisol llega al hígado e incrementa la gluconeogénesis. Lo que queremos es aumentar la glucosa en la sangre. Por lo tanto, el cortisol le dice al hígado, oye, prodúceme más glucosa. La gluconeogénesis es justamente eso, la producción de moléculas de glucosa nuevas a partir de moléculas como glicerol y aminoácidos. Entonces, el glucocorticoide también tiene que ir al tejido adiposo, incrementar la lipólisis para liberar glicerol y que el glicerol se utilice en la gluconeogénesis para producir glucosa y liberarla. Y también a nivel muscular, incrementa la proteólisis para liberar aminoácidos, llevarlos al hígado y liberarlos a la sangre, como glucosa. Por eso los glucocorticoides tienen la función de incrementar la glucemia. Y de hecho, este es un efecto muy curioso. No sé si alguna vez han escuchado o conocen a algún paciente diabético que les cuente cómo es que les dio diabetes. A mí me ha pasado que he escuchado que me cuentan, es que me dio un susto y después del susto me dio diabetes. Y sí, pero no. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Cuando una persona tiene una emoción muy fuerte, el estrés físico induce todo esto, hace que se libere cortisol y el cortisol incrementa la glucosa en sangre, van a tener hiperglucemia. Pero la hiperglucemia como tal no te da diabetes. Lo que pasa en estas personas es que ya tenían la resistencia a la insulina por sus hábitos de vida, de malos hábitos alimenticios o falta de ejercicio, ya estaban desarrollando la diabetes. Lo que hizo el susto fue liberar cortisol, hacer hiperglucemia, y entonces el paciente se empieza a sentir mal y llega a urgencias.
Y en urgencias le toman la glucosa y está muy elevada. Le hacen más estudios y le diagnostican la diabetes. Por eso las personas asocian el susto con que llegaron a urgencias y les diagnosticaron diabetes. Por eso digo sí, pero no. Otro efecto de los glucocorticoides que complementa todo esto es disminuir la utilización de glucosa. Hace la resistencia a la insulina. Por esto mismo, los glucocorticoides como fármaco están relativamente contraindicados en los pacientes diabéticos porque les puede descontrolar la glucosa. Otro de los efectos sumamente conocidos de los glucocorticoides son sus efectos a nivel del sistema inmune, ya que a nivel farmacológico, los corticoides son los antiinflamatorios más potentes que existen, ya que tienen las funciones de inhibir a la fosfolipasa A2. Por eso es tema de farmacología. Y bueno, su otra función es disminuir la respuesta inmune. Son inmunosupresores. Y por eso es que cuando se hace un trasplante renal, se le da al paciente glucocorticoides, porque lo que se busca es suprimir al sistema inmune para permitir que los glóbulos blancos no ataquen al órgano nuevo y permitir que éste se pueda adaptar a nuestro cuerpo. Estos efectos son muy importantes, tienen grandes implicaciones clínicas y por eso hay que recordarlos. Por otro lado, la aldosterona. Los mineralocorticoides, que su nombre deriva de los minerales, porque tienen funciones sobre el sodio, el potasio, que son los minerales de nuestro cuerpo. El principal mineralocorticoide es la aldosterona, que ya dijimos que para su liberación requiere de angiotensina y del potasio. La aldosterona es la principal hormona que regula las concentraciones de potasio en sangre. Cuando el potasio está muy elevado, es el estímulo para liberar aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que hace es eliminar el potasio a través de la orina. Y de hecho, la regulación del potasio en nuestro cuerpo es sumamente importante y tiene que estar en márgenes muy estrechos, porque tanto los excesos como las deficiencias de potasio tienen riesgo sobre el corazón, paradas cardíacas, arritmias. Vamos a ver rapidito el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ya vimos que es importante en la liberación de la aldosterona. ¿Qué tenemos? Para este sistema necesitamos renina, que lo secreta los riñones por el aparato yuxtaglomerular. También necesitamos la angiotensina, que deriva del angiotensinógeno, que es producido por el hígado. Y la aldosterona, de la que estábamos hablando, que es secretada por la corteza suprarrenal. Ahí ya tenemos a la renina, a la angiotensina y a la aldosterona, que forman el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la presión arterial cae, estamos en hipotensión, deja de llegarle sangre a nuestros órganos, incluyendo el riñón. Entonces el riñón nota esta caída de la presión arterial y como mecanismo libera la renina. ¿Qué va a hacer la renina? La renina va a agarrar el angiotensinógeno que produce el hígado y lo va a convertir en angiotensina 1. Pero la angiotensina que nosotros queremos no es la 1, sino la 2. Entonces, para hacer esta conversión, requerimos de otra enzima, que es la enzima de conversión de la angiotensina, que se ubica a nivel de los pulmones. La angiotensina 2 es la que nosotros queremos, por sus funciones vasoconstrictoras. La angiotensina 2 es de los vasoconstrictores más potentes que tenemos. Y si estamos en un contexto de hipotensión, necesitamos de este efecto vasoconstrictor que nos eleve la presión arterial. ¿Qué más va a hacer la angiotensina 2? Va a ir al hipotálamo, va a estimular la sed para que nosotros tomemos más agua, incrementemos nuestro volumen de líquidos corporales y se eleve la presión arterial. También tiene un efecto sobre la antidiurética. Hace que se libere la antidiurética para que retengamos más líquido. De hecho, en algunas situaciones, en algunas bibliografías, van a leer que este sistema se conoce como renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética,
Se le agrega aquí otra A. Y ya por último, la angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal y estimula a que se libere la aldosterona. Y la aldosterona va a actuar en los riñones para reabsorber cloruro de sodio y junto con el sodio viene agua. Por lo tanto, elevamos la volemia, restablecemos la presión. Y también la aldosterona tiene efectos sobre el potasio y el hidrógeno. Lo que hace la aldosterona es eliminar potasio y eliminar hidrogeniones. Y estas tres funciones que tiene la aldosterona es muy importante que nunca se olviden de ellas. Y de hecho, quiero hacer mención un poco más sobre esto. Vamos a ver qué pasa si tenemos un exceso de aldosterona en nuestro cuerpo y una deficiencia de aldosterona en nuestro cuerpo. Ya dijimos que es muy importante que nunca olvidemos las tres funciones que tiene la aldosterona sobre los riñones: reabsorber sodio y eliminar potasio y eliminar hidrógeno por la orina. Si hay un exceso de aldosterona en nuestro cuerpo, va a incrementar exageradamente la reabsorción de sodio y junto con el sodio de agua. Por lo tanto, en nuestros líquidos corporales incrementa la volemia, hay hipervolemia. Y al haber hipervolemia, incrementa la presión arterial, va a haber hipertensión. ¿Qué pasa con el potasio? Al haber exceso de aldosterona, se estimula a que se elimine en exceso el potasio a través de la orina. Por eso en nuestra sangre va a haber hipocalemia o hipopotasemia, que son concentraciones de potasio muy bajas en sangre. Y esto es peligroso, ya lo había mencionado, porque la hipocalemia produce arritmias, arritmias letales. Y con la secreción de hidrogeniones, lo mismo que con el potasio, se elimina mucho hidrógeno en la orina y por lo tanto nuestro cuerpo, al perder cargas de tipo de hidrogeniones ácidas, lo que pasa es que aumentan las sustancias alcalinas y por eso el exceso de aldosterona genera una alcalosis metabólica. Por otro lado, cuando hay una deficiencia de aldosterona, la reabsorción del sodio va a estar disminuida. ¿Dónde va a quedar el sodio entonces? El sodio se va a quedar dentro de la nefrona y se va a eliminar con la orina. Y junto con el sodio también se elimina mucha agua. Por eso va a haber hipovolemia, hipotensión, el potasio. Si no hay aldosterona, no podemos ni eliminar potasio ni eliminar hidrógeno. Por lo tanto, ¿dónde se quedan? En nuestro cuerpo, los retenemos y comienzan a incrementar muchísimo nuestros líquidos. Por eso, el hipoaldosteronismo produce hipercalemia, porque incrementa el potasio. Y esto es peligroso porque puede producir paros cardíacos. Y el exceso de hidrógeno genera una acidosis metabólica. Yo sé que esto es tema más avanzado, que quizá lo vean después, pero considero que es muy importante verlo desde ahorita. Lo importante es que se aprendan estas tres funciones de el sodio, del potasio y del hidrógeno y que puedan entonces razonar qué es lo que va a pasar en nuestros líquidos corporales, presión arterial, en el potasio, en el estado ácido base, si hay una deficiencia o si hay un exceso de aldosterona. Ya vamos a terminar. Nos falta ver el páncreas endocrino y la homeostasis del calcio. Sabemos que el páncreas tiene un componente endocrino y un componente exócrino. El componente que vamos a ver ahorita es el endocrino, por obvias razones, y es el que está dado por los islotes de Langerhans. El exócrino es el páncreas que produce las enzimas digestivas que llegan al intestino y ayudan con la digestión. Entonces, en el páncreas endocrino, los islotes de Langerhans están constituidos por diversos tipos de células. Es importante, y pregunta de examen, saber cuáles son las células y qué hormona producen. Las más abundantes de todas son las células beta, que producen insulina. Luego están las alfa, que producen glucagón, las delta, que producen somatostatina, y las células F o células PP,
que producen el polipéptido pancreático. Ahorita vamos a ver a la insulina y al glucagón, ya que el polipéptido pancreático no está bien establecida su función. Se dice que tiene funciones gastrointestinales, pero realmente no está bien establecido. Y las células delta producen somatostatina, que sí es importante, así como la somatostatina a nivel de el hipotálamo, hipófisis, lo que hacía es inhibir la liberación de hormona del crecimiento. Pues bien, la somatostatina producida por las células delta de los islotes de Langerhans, lo que hacen es inhibir la secreción de insulina y de glucagón. Esto con el objetivo de regular las concentraciones de insulina y glucagón y que no se liberen en exceso. Veamos primero la insulina. La insulina es una hormona de secreción postprandial. Esto quiere decir que se libera después de las comidas. O sea, cuando nosotros ingerimos alimentos y estos alimentos llegan a nuestro intestino, se digieren y luego se absorben a nuestra sangre, en nuestra sangre en ese momento empiezan a incrementarse la concentración de varios nutrientes, glucosa, lípidos y proteínas. Pues bien, la elevación de la glucosa en sangre es el estímulo principal para liberar insulina. Nuestras células beta de los islotes pancreáticos están gran capacitadas para poder reconocer las elevaciones de la glucemia. Y en respuesta a esta glucemia elevada es que liberan insulina. La insulina se libera a la sangre y se dirige a sus órganos diana principales, que son tejido adiposo, tejido muscular y el hígado. Los adipocitos y los miocitos, de manera en reposo, en ausencia de insulina, sabemos que son impermeables a la glucosa. La glucosa en estas células no puede atravesar la membrana porque es impermeable a la glucosa. Entonces, lo que hace la insulina cuando se une a su receptor es inducir cambios de transducción que lo que van a hacer es transportar y traslocar estos transportadores de glucosa hacia la membrana de la célula. Y entonces, esto es lo que permite que la glucosa pueda atravesar la membrana e ingresar a la célula y ser utilizada. Estos transportadores de glucosa son famosísimos y muy preguntados, los GLUT4. Ayer veíamos en la exposición de Carlos Tolosa que hay muchísimos tipos de GLUT, GLUT1, GLUT2, 3, 4, etc. De todos esos, el único GLUT que es dependiente de insulina es el de tipo 4, el GLUT4. Los demás de tipos de GLUT son poros de membrana que permiten el paso libremente de la glucosa. No necesitan de insulina. A pesar de que hay muchos tipos de GLUT, yo considero que lo más importante es que recuerden dos tipos. El GLUT4, que es el que acabamos de mencionar, que es dependiente de insulina y se ubica principalmente en el músculo y en el tejido adiposo. El GLUT2 es otro tipo de GLUT independiente de insulina. Este GLUT2 está presente en las células beta del páncreas y en el tejido hepático. Y es muy importante porque en las células beta pancreáticas el GLUT2 permite que cuando la glucosa está muy elevada se difunda la glucosa hacia adentro de la célula beta. Y este es el estímulo que necesita la célula beta para liberar insulina. Y en el hepatocito también permite la entrada libre de la insulina a través de los GLUT2. Entonces, se preguntarán si la insulina, si en el hígado el GLUT es de tipo 2 y no de tipo 4, ¿qué es lo que hace la insulina en el hígado? Pues bien, en el hígado lo que hace la insulina es incrementar la función de ciertas enzimas que van a promover que se almacene glucógeno. Es decir, cuando nosotros comemos, hay un incremento de glucosa y esta glucosa necesita ser almacenada en forma de glucógeno. Esto es lo que hace la insulina.
Por lo tanto, incrementa la gluconeogénesis, la formación de glucogenogénesis, la formación de nuevo glucógeno, y también, obviamente, disminuye la glucogenólisis, que es la destrucción, la lisis del glucógeno. Nosotros lo que queremos es almacenar glucógeno. La función de romper el glucógeno y liberarlo como glucosa, eso ya es función del glucagón. Otra función es disminuir la gluconeogénesis. Lo que busca la insulina es disminuir en sangre las concentraciones de glucosa. Por lo tanto, almacena toda la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. Sin embargo, estas reservas de glucógeno son limitadas. Son alrededor de 100 gramos de glucógeno. Cuando ya se llenan todas las reservas de glucógeno en el hígado y también en el músculo, lo que sucede es que el exceso de glucosa que queda tiene que almacenarse de otra forma. Y esa otra forma es a través de convertir a la glucosa en grasas y llevarla hacia el tejido adiposo. Entonces, otra función de la insulina es incrementar la lipogénesis, la formación de tejido adiposo. Y esto lo hace de una manera directa e indirecta. Directamente ya dijimos que la insulina va al tejido adiposo, activa los GLUT4 y permite que la glucosa entre a los adipocitos. En los adipocitos la glucosa se transforma en glicerol y se almacena. Pero el mecanismo principal de formación de grasas ocurre a nivel hepático. En el hígado, cuando se llenan las reservas de glucógeno, la glucosa que sobra se convierte en grasa, en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se transportan hacia el tejido adiposo y se almacenan en forma de triglicéridos. Otra función que tiene la insulina es aumentar la síntesis de proteínas, ya que de la misma forma que promueve que entre la glucosa a las células, promueve también que los aminoácidos ingresen a los músculos y se formen nuevas proteínas. Y aquí otra función sumamente importante de la insulina, que no quiero que olviden jamás, la insulina tiene grandes funciones sobre el potasio. ¿Qué hace la insulina con el potasio? Al igual que lo que hacía con la glucosa, que es promover que la glucosa en sangre entre a las células, también la insulina hace que el potasio que está en la sangre ingrese a nuestras células. Y esto lo hace estimulando bombas de sodio-potasio ATPasa. Estimula que funcionen mucho estas bombas para que ingresen el potasio. El potasio que estaba afuera entra a la célula. Y esto tiene grandes implicaciones clínicas. Ya decíamos que los excesos de potasio en sangre son peligrosos para el corazón, porque pueden darte un paro cardíaco. Pues bien, cuando detectamos hipercalemia, exceso de potasio, uno de los tratamientos que se da es insulina, porque la insulina lo que va a hacer es rápidamente, va a promover que todo el potasio, bueno, no todo, pero mucho del potasio que está en el líquido extracelular ingrese a las células, para que el corazón esté en menos peligro. Nunca se vayan a olvidar de esto. Y bueno, ya para terminar, ahorita vamos a ver la homeostasis del calcio. ¿Qué tenemos que saber? Hay 3 hormonas principales que regulan el calcio: la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. De estas 3, las más importantes son la paratormona y la vitamina D. No es que la calcitonina no sea importante, si está en nuestro cuerpo es por algo, pero se ha visto que si hay una deficiencia de calcitonina o hay un exceso de calcitonina, realmente no tiene grandes implicaciones sobre el metabolismo del calcio. No hay gran diferencia. En cambio, la paratormona y la vitamina D sí tienen grandes funciones sobre el metabolismo del calcio. Vamos a ver primero la paratormona. El estímulo para la liberación de paratormona es el descenso de las concentraciones del calcio plasmático. El calcio en sangre ronda los 10 miligramos por decilitro. Cuando esto baja a 8 más o menos, hace que las glándulas paratiroides liberen paratormona.
La función de la paratormona va a ser elevar el calcio y restablecer sus concentraciones. Y esto lo hace actuando sobre 3 órganos principales: el hueso, el riñón y los intestinos. A nivel óseo, ¿qué va a hacer la paratormona? La paratormona llega al hueso y promueve la resorción ósea, destruye hueso para liberar calcio y fosfato. Y este calcio y fosfato se depositan en la sangre. ¿Qué va a pasar a nivel renal? A nivel renal se va a promover que se reabsorbe el calcio y que no se reabsorbe el fosfato. En otras palabras, todo este calcio y este fosfato que acabamos de destruir del hueso y liberamos a la sangre, al estar en la sangre, indudablemente van a tener que pasar por el filtrado del riñón. Y cuando llegan al filtrado del riñón, si no los reabsorbemos, se eliminan por la orina. Por eso, ¿qué es lo que hace el riñón? Reabsorbe el calcio, que es lo que ahorita queremos. Queremos elevar las concentraciones de calcio. ¿Y por qué no reabsorbe el calcio? Porque lo quiere eliminar, quiere hacer fosfaturia, ya que lo que busca la paratormona es elevar las concentraciones del calcio ionizado, que es el calcio funcional. Perdón, el calcio libre. Cuando el calcio está unido a otro ion, como el fosfato, no es un calcio funcional. Y además, si juntamos calcio y juntamos fosfato, fácilmente estos dos pueden regresar al hueso y mineralizarse, y no es lo que queremos. Y por último, a nivel del intestino, la paratormona induce que se incremente la absorción de calcio. El calcio que nosotros comemos con nuestros alimentos llega a los intestinos y la paratormona induce que se absorba. Aunque esta función realmente es indirecta. Lo que hace la paratormona realmente es estimular la producción de vitamina D. Y la vitamina D es quien de forma directa incrementa la absorción del calcio. Todo esto en conjunto nos va a elevar y nos va a restablecer las concentraciones de calcio plasmático hacia valores normales. Y ya para terminar tenemos la vitamina D, que también es una hormona muy importante en la regulación de la homeostasis del calcio. Así como la paratormona, la vitamina D también busca elevar las concentraciones de calcio en sangre, pero su objetivo no se queda ahí. El objetivo principal de la vitamina D es la mineralización ósea. Por lo tanto, además de elevar el calcio, necesita elevar el fosfato. Primero vamos a ver de dónde obtenemos la vitamina D. De 2 fuentes principales: a través de la dieta, con los alimentos o suplementos de vitamina D, se absorben y llegan a la sangre. La segunda fuente es la vitamina D que proviene de nuestra piel. En nuestra piel tenemos un tipo de colesterol que se llama 7-deshidrocolesterol, que cuando nosotros nos exponemos al sol, la radiación ultravioleta incide en este tipo de colesterol y forma la vitamina D, que también se llama colecalciferol. Sin embargo, esta vitamina D, la primera, no es funcionalmente activa. Para activarla necesitamos que pase por 2 órganos. Primero pasa por el hígado y luego pasa por el riñón. El colecalciferol pasa por el hígado y se hidroxila en su carbono 25. Y entonces ahora es el 25-hidroxicolecalciferol. Pero este tampoco es funcionalmente activo. Para activar realmente la vitamina D, necesita pasar por el riñón y se hidroxila en el carbono 1, la segunda hidroxilación. Y entonces la vitamina D activa es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Aquí un punto muy importante. Para que podamos obtener la vitamina D final, la que es realmente activa, necesitamos de la presencia de paratormona. Si no hay paratormona, no puede llevarse a cabo la conversión de vitamina D activa. Esto es muy importante. Entonces, cuando tenemos deficiencia de calcio en sangre y la presencia de paratormona,
se puede llevar la segunda hidroxilación de la vitamina D. Y esta es la que tiene la función sobre los mismos órganos que la paratormona. Lo que hace la vitamina D activa es que va al riñón y en el riñón incrementa la reabsorción de calcio y fosfato. Aquí está la diferencia. La paratormona promovía que se reabsorbiera calcio, pero que se eliminara fosfato con la orina. Pero la vitamina D reabsorbe los dos, porque su objetivo es llevar el calcio y el fosfato al hueso y depositarlo como minerales óseos. Esta diferencia es crucial cuando estamos estudiando la paratormona y la vitamina D. Y bueno, a nivel intestinal ya habíamos dicho que la vitamina D es quien de forma directa estimula la absorción de calcio y fosfato en nuestros intestinos. Y la paratormona lo que hace es de manera indirecta permitir esto. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, comentario o lo que fuera, pueden dejarlo ya sea en el chat o igual si quieren pueden abrir en el micrófono y con gusto ahorita resolvemos cualquier duda que puedan tener. Sí, bueno, ¿me escuchas? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que cuando estaba leyendo lo que es los glucocorticoides, bueno, lo que es la vía biosintética, decía que lo que es la zona glomerular para producir aldosterona, decía que no tenía, eh, que no se producían glucocorticoides, pero ya luego te decía que sí, porque pues ahí está la corticosterona. Así que entonces, ¿cómo lo tomo? O sea, eso me confunde. Mira, fácil. Primero, aunque sí te lo pueden preguntar en tu examen, no te recomiendo que te metas tanto en las enzimas que producen las hormonas esteroideas en la corteza. Pero sí te lo pueden preguntar. Aunque lo que considero que tienen que saber bien es que la zona glomerular sí produce la aldosterona. La particularidad está en la zona fascicular y reticular. Ahí lo que sucede es que si bien la fascicular lo principal que produce son glucocorticoides, también produce los andrógenos. Y lo mismo, la zona reticular, que es la más interna, si bien lo principal que produce son los andrógenos, también producen los glucocorticoides. Entonces, la fascicular y reticular producen de ambos. Que yo recuerde, no sé si estoy mal, la glomerular solo producía la aldosterona. No sé si O te sea, respondí sí, tu pregunta. o sea, sí lo produce, pero, ajá, igual produce lo que es la desoxicorticosterona y la corticosterona, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se inhibe el cortisol de la zona fascicular, entonces hay una vía alterna para producir glucocorticoides, que es en la zona glomerular, por la corticosterona. Entonces, ajá, en un principio, pues decían que esos dos, el desoxicorticosterona y corticosterona, son glucocorticoides, pero luego en el libro te dice que esta zona glomerular no produce glucocorticoides, pero anteriormente me habían dicho que sí, así que es eso. Pues bien, realmente no recuerdo si la zona glomerular producía o no producía glucocorticoides, pero me inclino más hacia que no los produce. Entonces, sería que lo revisáramos más detallado, pero no recuerdo que los produjera. Te repito, si dices que en tu libro como que está medio raro, quizá exista una equivocación o algo por el estilo. Pero lo que yo te recomiendo cuando te suceda algo por el estilo, porque ahorita no recuerdo muy bien esa parte, pero cuando te suceda algo por el estilo, que encuentres como que algo que no concuerda, lo investigues en otra fuente. Porque sí me he topado que muchas veces en los libros hay errores y pues no se dan cuenta y luego en la siguiente edición lo cambian. Entonces yo te diría que en la glomerular lo que se produce es la aldosterona. No recuerdo si también glucocorticoides, pero pienso que no. Pero no te lo puedo asegurar. Bueno, ok. Gracias. No, de nada.
Esteban, tienes una pregunta en el chat. ¿Quieres que te la lea? ¿Sí? Adelante. ¿Por qué en el síndrome de Cushing, en el cual se secreta un exceso de glucocorticoides, hay obesidad? Si el cortisol estimula la lipólisis, ¿no habría pérdida de peso? Muy buena pregunta. De hecho, no está muy bien establecido, pero sí, es muy buena esa pregunta. El cortisol sí hace la lipólisis y promueve que se liberen del tejido adiposo ácidos grasos y que se utilicen estos ácidos grasos. Pero se ha visto que por alguna razón, como que los ácidos grasos liberados por el cortisol se desvían y se depositan a nivel de los hombros y a nivel, me parece que, no sé si de la cintura abdominal, por alguna razón. O sea, sí hace la lipólisis, pero por alguna razón los ácidos grasos se desvían y se depositan en estos otros sitios. Y es lo que hace la obesidad característica del síndrome de Cushing. Pero no está muy bien establecido porque, bueno, hasta donde he leído, no está bien establecido el por qué sucede esto. Ok, No sé si muchísimas contesté gracias. la pregunta. Ah, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, ahora Julio va a hablar con ustedes. ¿Qué onda, chicos? Pues rapidísimo, nada más era para recordarles que pues aquí estamos para echarles la mano. Digo, a lo mejor y tienen alguna duda más adelante. Recuerden que tenemos a nuestros compañeros a disposición. Realmente están súper buena onda, porque que si tienen alguna duda personalmente se las podemos hacer llegar. Y también recuerden que pues, es importante saber su retroalimentación de los repasos, ¿no? De qué manera podríamos mejorar, si es necesario que le pongamos algo más, si les gustaría que se toquen otros temas. Yo creo que son cosas que nos pueden servir para que podamos pues ir un paso más allá, ¿no? Y pues de mi parte, como quintómano, pues les digo también, como Pinto, como Tolosa, como Vale, apréndanse, chicos, las cosas importantes que les pueden servir más adelante. Ahorita Pinto nos dijo cosas súper interesantes de, por ejemplo, la vitamina D, del calcio, de la paratormona, que, pues, por ejemplo, si ustedes lo traducen cuando hay un desorden de ese tipo de cosas, produce osteoporosis, que ahí es donde entra la parte bonita, ¿no? Que ustedes ya van a ir, pues, encontrando esos puntos de enlace que les va a servir para que generen conocimientos a largo plazo y que les apliquen para la clínica. Entonces, pues chicos, de parte de iLoveFMed, muchísimas gracias. Estoy para servirles aquí. Julio Cortés me pueden encontrar en Instagram y en Facebook para lo que necesiten. Y pues, Andy, te dejo lo demás. Bueno, pues ya concluimos con la semana de los repasos de fisiología. Les queremos agradecer por haber sido parte pues de esto y ya sería todo. Y quiero agradecer a Esteban por habernos brindado de su tiempo hoy y pues a todos los otros compañeros que también pues nos dieron los repasos las semanas anteriores y ayer. Y ya eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.